esta mañana vamos a regresar un poquito en donde estábamos en nuestra serie. La semana pasada hablamos de Nehemías 8 y aunque dimos un panorama general acerca de lo que se veía en el capítulo 7, a medida que a la luz del mensaje de la semana pasada, de que toda la palabra está inspirada por Dios y que todo es de edificación para su iglesia, y a la luz de que repasando el capítulo 7, veíamos que hay cosas que quisiéramos recalcar, y cosas que creemos que son importantes para nuestra identidad como parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, como equipo pastoral tomamos la decisión de retroceder y de ir lentamente a través de este capítulo. Aunque está lleno de nombres, algunos de esos difíciles de pronunciar, sigue siendo de vital importancia para nuestra vida y nuestra identidad como parte del pueblo del Señor. Por lo tanto, antes de entrar, permítanme orar una vez más por el mensaje de la palabra. Señor, te damos gracias que tú nos reúnes como un pueblo y que tú te has revelado a nosotros, que tú te has dado a conocer por medio de las páginas de esta escritura. Y por lo tanto, Señor, te pedimos, a medida que nos acercamos a ti, sal a nuestro encuentro y muéstranos a Cristo. Muéstranos su gloria, muéstranos su hermosura, muéstranos tus propósitos para nuestra vida, y que el día de hoy seamos cautivados por lo que tú estás haciendo en el mundo. Seamos cautivados por un anhelo y un celo de ver tu nombre esparcirse hasta los confines de la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Nehemías capítulo 7, estaremos leyendo por ahorita los primeros 7 versículos. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces les dije: no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Encontré el libro de la genealogía de los que habían sido subido primero, y he escrito en él: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, habían llevado cautivos, que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. El número de los hombres del pueblo de Israel son los siguientes. Como les mencionaba, tomamos la decisión de regresar al capítulo 7, porque el capítulo 7 funciona como este capítulo de transición entre lo que Nehemías del 1 al 6 está hablando y la dirección que el resto de los capítulos estarán hablando. Al estar preparando esto, fui recordado del final de la serie de las Crónicas de Narnia. De niño las leí, y siempre desde entonces este último párrafo se me quedó tan grabado, donde después de
de haber estado por 7 libros contando diferentes historias y aventuras que diferentes grupos de niños veían y experimentaban en un mundo fantasioso donde veían el poder y la majestad de un león rugiente, de un león poderoso que reinaba sobre esta tierra mística y mágica, y cómo se veía el progreso de estas historias y ver el progreso de la fama y de la gloria de este león que representa a nuestro Dios. Y al final de esta serie, al igual que al final de cualquier otra serie, uno espera encontrar un cierre definitivo, ¿verdad?, de la historia. Sin embargo, este es el párrafo con el cual C.S. Lewis decide terminar sus crónicas. Dice: para nosotros este es el final de todas las historias. Y podemos decir con toda verdad que ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos era solo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia habían sido nada más que la tapa y el título. Ahora por fin estaban comenzando el capítulo primero de la gran historia que nadie en la tierra ha leído, que nunca se acaba, en el cual cada capítulo es mejor que el anterior. Hermanos, de manera similar, Nehemías del 1 al 6 está contando esta historia de la edificación del muro. Y uno pensaría, el muro ha sido edificado, se acabó la historia, Nehemías ya se va a cerrar. Pero nos damos cuenta que Nehemías, capítulo 7, nos presenta esta misma realidad. Que Nehemías del 1 al 6 no era nada más que la portada y el título de lo que Dios estaba haciendo. Dios no estaba interesado meramente en la construcción de una estructura física. Aquí cambia el sentido de la historia, y en lugar de seguir dando detalles del avance de una construcción de unos edificios, comienza el Señor a hablar acerca de la reconstrucción de su pueblo. Más que una ciudad física, el Señor está interesado en formar un pueblo para su gloria. Y por lo tanto aquí Nehemías 7 hasta el final comienza este cambio de enfoque a ver cómo el Señor está reedificando a su pueblo para sus propósitos. Por lo tanto, los capítulos anteriores nos servían de mera introducción, de mera excusa, de decir: el Señor está reedificando una ciudad, para mostrarnos que el corazón del Señor late de maneras particulares y específicas para ver que su pueblo sea edificado. La intención del Señor no es solamente la edificación de unos edificios. La intención del Señor es que su pueblo crezca, que su pueblo sea cada vez mayor, a fin de que su nombre sea conocido a lo largo de las naciones. De manera particular, los primeros 4 versículos de este capítulo 7, vemos entonces a Nehemías entender esta realidad y empezar a cambiar la dirección de su liderazgo. Nehemías, como todo buen líder, se anticipa y empieza a ver las necesidades que el pueblo de Dios estaba experimentando. Nehemías fue comisionado por el Señor a dirigir la construcción del muro. Sin embargo, al estar haciendo esto, Nehemías veía que el Señor estaba haciendo algo más. Por lo tanto, el corazón de Nehemías en estos primeros 4 versículos, vemos a un hombre preocupado por la seguridad de la ciudad y preocupado porque la ciudad pueda ser otra vez repoblada. Vemos a un hombre que empieza entonces a estrategizar sobre cómo hacerle para que la ciudad pueda volver a ser habitada en su totalidad. Y lo primero que Nehemías hace cuando tiene la muralla establecida es que él establece porteros, y junto con los porteros pone a cantores y levitas. Yo no sé tú, pero ahí hay 2 grupos que yo no me imaginaría como guardianes de un muro, que son los cantores y levitas. Yo no me imagino cuál era la intención,
en primera instancia, perdón, la intención de Nehemías se ve rara de decir, bueno, los porteros entiendo, seguridad, pero ¿por qué pones cantantes y personas enfocadas en el servicio del Señor a cuidar un muro? Bueno, yo creo que aquí Nehemías está siendo estratégico en dos sentidos. Y la razón por la que pone a unos y luego a otros creo que es evidente cuando consideramos cuál era la función de cada quien. Los levitas estaban encargados principalmente a la seguridad y a la protección de la adoración a nuestro Dios. Los levitas estaban alrededor del templo, principalmente asegurándose que el pueblo pudiera adorar correctamente al Señor. Eran los levitas los cuales le enseñaban a su pueblo acerca de la voluntad y el designio de Dios, pero también eran los guardianes de que nadie se acercara impuramente al templo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban resguardando el templo, reconociendo que el templo era un lugar santo. Por lo que al Nehemías ponerlo en el muro, el ponerlo alrededor de la ciudad, está, como si quisieras ponerlo así, expandiendo el límite de lo que significa ser santo, desde el templo hasta las afueras de la ciudad. Está abriendo el panorama para decir no solamente el templo es santo, sino que la ciudad, en particular los habitantes de esta ciudad, es santo. Mis hermanos, tú y yo estamos en medio de eso mismo. Para nosotros no es que estamos reunidos alrededor de un edificio porque la presencia de Dios ha decidido morar ahí. No, mis hermanos, en nuestra gloriosa salvación nos encontramos con la realidad de que el Espíritu Santo de Dios habita en medio de su pueblo, habita en ti y en mí. Por lo tanto, también nosotros estamos siendo parte de este pueblo, llamados a ser santo como nuestro Dios, quien es santo, santo, santo. Mis hermanos, la santidad de Dios no es solamente el hecho de que Él está apartado del pecado. La santidad de Dios implica que el Señor está dedicado por completo a sí mismo. Está dedicado por completo a su gloria y que su fama sea conocido a lo largo de las naciones. Por tanto, si nosotros estamos llamados a ser santos como Él es santo, nuestro llamado es a estar completamente en una devoción completa a que la gloria y del Señor sea proclamada hasta los confines de la tierra, que nuestra vida se alinee para que la gloria del Señor sea conocida en nuestra vida y sea conocida en las naciones. Nuestra ambición como pueblo de Dios, como pueblo santo de Dios, no es un sentido de arrogancia, de decir nosotros somos especiales y diferentes que el resto del mundo. No, nuestra ambición como pueblo santo es ser más y más como la imagen de nuestro Salvador. Queremos crecer en nuestra ambición de parecernos a Él. ¿Por qué? Porque lo vemos y vemos su gloria y sabemos que Él es santo, que su belleza y su gloria son inmesurables, que su belleza y su gloria cautivan nuestro corazón y por lo tanto queremos alinear nuestra vida a que eso refleje la gloria que vemos. Nos volvemos un pueblo que entiende su santidad, anhela ser como su Señor, porque le ve tal cual es. Se le hace deseable parecerse a su Dios. Por eso, mis hermanos, es que Jesús podía decir que sus mandamientos no son gravosos. Porque los mandamientos de Jesús no son motivados simplemente por una cuestión moralista o de reglas. Son motivados por la gloria de nuestro Señor. Los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios son un reflejo del carácter perfecto, puro y santo de nuestro Salvador. Cuando le conocemos a Él, por quién Él es, nuestro corazón desea ser como Él.
¿Por qué? Porque vemos su gloria, vemos su hermosura. Queremos parecernos al Señor que nos creó y nos salvó. Pero la santidad que este pueblo estaba experimentando no era solamente en términos de quienes estaban ahí puestos. Vemos la santidad de Dios, del pueblo, el celo de Nehemías porque el pueblo sea santo al ver quiénes estaban dentro de ese pueblo. Sí, fíjate en el versículo 5. Versículo 5 dice: entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y hallé escrito en él. Lo siguiente. En otras palabras, lo que está sucediendo en esta escena es que Nehemías estaba interesado en saber quiénes eran los que estaban dentro de los muros de la ciudad, ¿verdad? Nehemías quería saber y tener la certeza de los que estaban en la ciudad realmente eran parte del pueblo de Dios. Entonces Nehemías se empieza a reunir a familia por familia, persona por persona, para ver si su nombre o su ascendencia estaba escrito en el libro de las genealogías. ¿Por qué era importante esto? Porque acuérdate que en estos momentos todavía el pueblo de Israel estaba caracterizado porque tenían que tener una ascendencia, desde Abraham hasta sus personas. Dios había prometido que a Abraham, que por medio de él y de su descendencia, todas las naciones de la tierra serían benditas. Dios había hecho un pacto en específico con Abraham y todos sus descendientes de que él sería su Dios de maneras particulares y que él se prometería, se daría a sí mismo para desarrollar esta nación y que por medio de esta nación las naciones puedan ver que la gloria de nuestro Señor y Salvador. Pero mis hermanos, este filtro, en pocas palabras, era cuestión de saber si los que habían estado en la ciudad eran realmente pertenecientes a las promesas que Dios les había dado o no. Y algunos de los que estaban ahí, sus nombres no fueron encontrados en este libro de las genealogías. Y se le dice que sus tierras y su nombre fue quitado de ahí, de en medio de ellos. Pero mis hermanos, gracias a Dios, este libro ya no existe. Las promesas de Dios ya no están limitadas a si tú eres parte de la familia de Abraham o no. Las promesas de Dios ahora se centran ante aquellos que están escritos en un mejor libro. El libro del Cordero. El libro de la vida en el cual están escritos los nombres de todos aquellos que han sido comprados por medio de la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, ese nombre, nuestro nombre escrito en ese libro nos garantiza y nos asegura que el Dios que se dio a sí mismo por nosotros nos hará parte de su pueblo para siempre, nos aparta para Él, nos hace suyos y nos da la promesa de que un día estaremos con Él para siempre. Por tanto, mis hermanos, nuestro refugio, nuestra confianza no está en un linaje de sangre, sino nuestra confianza está en la sangre del Cordero que se dio a sí mismo por nosotros. Y entonces, si el Cordero que se dio a sí mismo por ti ha escrito tu nombre en el libro de la vida, tiene una implicación para ti también. Parte de los beneficios que el Señor le da a su pueblo es que Él habita en medio de él. Por lo tanto, también tú estás llamado a ser santo como Él es santo. Preocúpate y cuestiona, analiza si realmente tu nombre está escrito en ese libro o no. ¿Cómo sabes si tu nombre está escrito en ese libro o no? Si tú has puesto
tu fe en Cristo Jesús. Tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y que su sacrificio a nuestro favor has reconocido que fue por tu pecado, por el cual Cristo tuvo que morir en tu lugar y que fue tu culpa, tu pecado, la ira de Dios que tú merecías, la que Cristo absorbió en tu lugar. Entonces, confía y descansa que tu nombre está en el libro de la vida. Tu nombre es parte de los miembros del pueblo de Dios. Pero no solamente puso Nehemías ahí a los levitas, sino que puso a los cantores. Puso a los cantores en el muro, porque este pueblo santo y apartado para Dios también era un pueblo apasionado, o debería ser un pueblo apasionado porque la gloria del Señor sea conocida en toda la tierra. Hermanos, cada vez que nos reunimos y que tenemos momentos de adoración, no nos estamos reuniendo y cantando solamente para rellenar un tiempo. No estamos reuniendo simplemente porque hay un grupo de nosotros que nos gusta la música. No, mis hermanos. Cuando nos reunimos y comenzamos con adoración, no es ni siquiera un tiempo como para ir calentando motores. Mis hermanos, nos reunimos porque como parte del pueblo redimido del Señor, como parte de aquellos que están con sus nombres escritos en el libro de la vida, nos reunimos para celebrar la gloria del Cristo Jesús que se ha dado a conocer a nosotros. La gloria de Cristo Jesús que hemos visto a lo largo de la Escritura, que hemos visto en específico, que vemos en la cruz de nuestro Salvador, que nos reunimos a celebrar y cantar de esta gloria. Nos reunimos para contemplar la gloria de nuestro Salvador y responder de maneras verbales a esa gloria revelada. Vemos las excelencias del carácter de Dios y vemos lo que Él ha hecho para nosotros, y esto nos lleva a adorarle y a vivir como Él es, como santos, dedicados a Él y a su gloria. Por lo tanto, mis hermanos, la adoración debe ser algo característico en nuestra identidad como iglesia. Hermanos, una y otra vez, el pueblo de Dios es identificado en las Escrituras como un pueblo que canta. Como un pueblo que da a conocer de maneras verbales las excelencias del Dios al que siguen. El Señor se nos ha dado, se ha sido revelado ante nosotros, y lo que vemos de Él es glorioso, y nosotros no podemos hacer nada más que adorarle y expresarle nuestro asombro y agradecimiento por quién Él es y lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, que lo estudiamos hace poco, una y otra vez vemos que eso mismo es lo que estamos haciendo en el cielo continuamente. Casi cada vez que el pueblo de Dios es mostrado en el cielo, vemos expresiones como esta en Apocalipsis 5. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos, por esto es que el Señor nos ha liberado del reino de la esclavitud al reino de su luz admirable. Porque el Señor nos está invitando a conocerle y adorarle, porque para eso fuimos hechos. Fuimos hechos para ver la gloria de Dios y responder en adoración ante sus excelencias. Y el pueblo de Dios está llamado a ser esa comunidad de adoración ante nuestro Dios, que proclama el reino de Dios y que testifica de su gloria a toda la tierra. Hermanos, la triste noticia de nuestra condición caída es que el Señor se ha dado a conocer, ha manifestado su gloria. Nos creó para ser satisfechos en
en la proclamación de la alabanza de su gloria. Nosotros en nuestra arrogancia cambiamos al Creador por cosas corruptibles. En lugar de postrarnos en asombro y adoración ante nuestro Dios, damos nuestra vida, tiempo, energías, pasiones a ídolos que no satisfacen, a ídolos huecos. Cuando el Señor nos invita a conocerle, cuando el Señor nos invita a doblar nuestras rodillas ante Él como nuestro Hacedor, nosotros tenemos la audacia de decirle: no me interesa. Prefiero postrarme hasta ante este pedazo de madera o de piedra, del cual la mitad la hago leña y la otra mitad me hago un ídolo. Hermanos, a lo mejor no hay ciertas imágenes o estatuas en tu casa. No te engañes, todo el mundo hacemos ídolos huecos, igual de vanos. Nos podemos reír de nuestras personas en la antigüedad que adoraban cualquier cosa que se imaginaban. Pero tú y yo no estamos muy lejos de eso. Tú y yo creamos ídolos huecos, con ojos que no ven, con oídos que no oyen, con boca que no habla y con manos que no pueden hacer nada al respecto. Cuando fuimos creados para conocer, amar y atesorar la gloria de nuestro Señor. Y mucho más, mis hermanos, mucho más, a la luz de la gran salvación que hemos recibido. Nuestro vistazo o nuestro vislumbre de la gloria de Dios que vemos es infinitamente superior. Nuestros corazones fueron hechos para estar satisfechos en nuestro deleite de la gloria de Dios, donde la vemos de mayor claridad y mayor despliegue, es en la cruz de nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien se dio a sí mismo por salvarnos. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué mayor respuesta y privilegio tenemos que el venir ante nuestro Dios todos los días y adorarle? ¿Qué mayor respuesta y privilegio tenemos al reconocer nuestros ídolos débiles y arrojarlos al fuego del Señor, reconociendo que solamente Él es digno, solamente Él es merecedor de que toda nuestra adoración le pertenece a Él? Todo lo que somos le pertenece a Él. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Qué mayor privilegio. Tenemos que, el de reunirnos con libertad delante del Señor como un solo hombre, como un solo cuerpo, reconocerle su grandeza y deleitarnos en su presencia y su santidad y no tener miedo. Porque nuestro abogado, Cristo Jesús, es también nuestro sumo sacerdote que intercede día a día por nosotros, el sacrificio por medio del cual podemos acercarnos y ya no temerle a la santidad de Dios, sino encontrar que la santidad de Dios es nuestro mayor deleite y nuestra mayor pasión.
y unirnos y ser transformados en su presencia, adorándole y ser cautivados por su hermosura y decir: Señor, que tu nombre y tu gloria sean conocidos hasta los confines de la tierra, porque en verdad tú eres digno de que toda lengua te confiese como Señor y Rey. Y eso es precisamente otra de las cosas que vemos aquí. Nehemías ve la ciudad empezando a reconstruirse. Versículo 4 dice que la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Es una imagen triste esta. Decir, bueno, la ciudad donde el Señor había prometido que su presencia estaría, la ciudad que iba a ser sal y luz a las naciones, porque la presencia de Dios y el pueblo de Dios estaría ahí presente. No está vacío, está hueco. Pero vemos a lo largo de Nehemías y a lo largo de Crónicas, esta ciudad fue reconstruida. Nehemías ve la situación de la ciudad y aunque se duele, entiende, que hay cosas todavía por hacer. Mi propósito no era solamente la edificación del muro y de la ciudad, sino que tenemos manos a la obra en la reconstrucción y repoblación de esta ciudad. Porque esta ciudad volvería a ser este pináculo de la gloria de Dios, donde la presencia manifiesta de Dios estaría. Mis hermanos, Jerusalén en ese tiempo era solamente la sombra de la mejor ciudad a la cual tú y yo pertenecemos. Jerusalén en ese tiempo no podía cumplir todo el propósito por el cual el Señor la había diseñado. Pero la nueva Jerusalén sí puede. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú eres ciudadano de la nueva Jerusalén. Y esta nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios estará perfectamente y para siempre establecido en medio de su pueblo, donde ya no habrá necesidad de sol o de luna, porque la gloria del Señor estará en medio de ella. Esta nueva Jerusalén es nuestra ciudad, en donde nuestra ciudadanía pertenece, donde nuestra esperanza se encuentra, que un día estaremos ahí y nos deleitaremos en la presencia de nuestro Dios para siempre. Pero en esa nueva Jerusalén volteamos y al igual que Nehemías nos damos cuenta que hay terrenos disponibles todavía. Y al igual que Nehemías, debe llenarnos de cierto dolor eso. ¿Por qué? Porque un espacio vacío en esta ciudad implica que hay alguien que no le está dando la gloria a Dios. Hermanos, si somos un pueblo, si queremos ser un pueblo que está apasionado por las cosas que a Dios le apasionan, y a Dios lo que más le apasiona es su propia gloria, a nosotros como su pueblo nos debe de doler que haya alguien todavía que no esté dispuesto a honrar el nombre del Señor. Nos debería de doler todavía que haya personas que se rehúsen a dar adoración y alabanza al Dios que los creó y que ha enviado a su Hijo para ofrecerles salvación. Si entendemos la gloria de Dios como algo que el Señor es digno y merece que toda lengua, toda tribu, toda nación venga en reconocimiento de su valor, de su dignidad, de su santidad, de su hermosura, entonces debería de dolernos cada vez que alguien rehúsa hacer eso, mis hermanos. Al cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, lo que estamos haciendo no es solamente comunicar el anuncio de las buenas nuevas de paz,
sino que estamos comunicando el anuncio y decir: tu ídolo al cual estás dando tu vida no satisface. Ven a la fuente de agua viva y deleítate en la gloria del Dios que te creó y del Dios que te ha salvado. Esa oferta está disponible para ti el día de hoy, y dobla tu rodilla el día de hoy antes de que Él venga, antes de que Él regrese por su pueblo y te encuentres con la realidad de que tú no eres parte de ese pueblo. Ese es nuestro clamor, ese es nuestro deseo de decir: amigo visitante, si tú no conoces a Cristo Jesús, si tú no le has doblado tu rodilla el día de hoy ante su gloria y su majestad, te invitamos: hazlo. Ven y sé satisfecho ante su gloria. Ven y sé satisfecho ante su hermosura. Ven y sé satisfecho y reconoce que Cristo Jesús vino para que te dieras cuenta que los ídolos a los cuales estás tú yendo son ídolos falsos, que el único Dios que puede satisfacer tu vida es el Dios que te ha creado y que te está ofreciendo salvación el día de hoy. No lo resistas una vez más. Pero no te equivoques. Ya sé que ahorita voluntariamente te dobles delante de Él y lo reconozcas como Dios. O el día vendrá en que Él mostrará toda su gloria, todo su poder y toda su autoridad, y el peso de su gloria te lleve a postrarte delante de Él. Y en ese día, ante el terror de su majestad, tú también dirás: Jesucristo es el Señor. Y para ti no serán buenas nuevas ese día, sino será una expectativa horrible de juicio. Pero para nosotros, mis hermanos, para nosotros, la gloria de nuestro Salvador, que será manifiesta en ese día, será el acto final y culminante de nuestra esperanza, cuando por fin le veremos tal cual es. Seremos satisfechos con su gloria. Hermanos, esto es la invitación que le hacemos al mundo. Ven y adora a nuestro Dios. John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, comienza con esta frase que es gramaticalmente algo raro, pero tiene todo el sentido del mundo. Dice: las misiones existen porque la adoración no existe. Lo que Piper está aquí intentando argumentar es precisamente esto, de lo que hemos estado hablando, que si el pueblo de Dios está apasionado y celoso de ver la gloria de Dios expandirse a lo largo de las naciones, nuestra motivación es ir y encontrar e invitar a otras personas a decir: ven y adora a Dios, ven y reconoce que Dios es digno de ser adorado en gran manera. Una y otra vez a lo largo de la Escritura vemos que Dios es celoso para que no solamente su pueblo, sino que las naciones reconozcan que Él es Dios. Ahorita leíamos en el Salmo 46, decía: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y nosotros muchas veces agarramos ese pasaje y lo decimos: eso me está hablando específicamente a mí como miembro de la iglesia. Pero la verdad, las cosas, está hablando a las naciones. Está diciendo: el Señor, nuestro baluarte, nuestro refugio, Él es el que rompe el arco, es el que quiebra la lanza, Él es el que destruye las naciones. Por lo tanto, estad quietos. Le dice: naciones enemigas, naciones rebeldes, naciones que no quieren postrar su rodilla delante de mí, están quietos y conoce y tiembla que yo soy Dios. Y yo exaltaré mi nombre sobre la tierra, exaltaré mi nombre sobre cada nación, sobre cada persona que no ha decidido y que no ha reconocido la gloria que solamente a Él le pertenece.
Hermanos, nuestra ambición, nuestro deseo, nuestro anhelo es que toda gente, toda lengua, toda tribu y toda nación venga ante los pies de nuestro glorioso Redentor, porque Él es digno de que gente de toda tribu, lengua y nación venga y le adore, porque Él nos creó y ha dado su vida por nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vemos a la Nueva Jerusalén y vemos que hay tierra disponible todavía, que hay espacios para que otra persona venga y adore a nuestro Dios, piensa en tu vecino, piensa en tus familiares, piensa en tus compañeros de trabajo. Todos ellos le están robando al Señor la gloria que solo a Él le pertenece. Invítalos a que vengan a doblar sus rodillas delante del Señor nuestro Hacedor. Hermanos, esto y otros pasajes de la Escritura nos apuntan al corazón de Dios para el mundo. ¿Qué es cuál? La expansión de su nombre a lo largo de todas las naciones. Esto es por lo cual el Señor está edificando de nuevo la ciudad donde su nombre estaba puesta. La reedificación de Jerusalén, el restablecimiento de la nación de Judá, estaba el Señor interesado en su desarrollo, porque el Señor estaba interesado en que su nombre fuera proclamado hasta los confines de la tierra. Y el día de hoy el Señor sigue con ese propósito, pero ahora no a través de esa nación, sino a través de otra nación mejor. A través de la nueva Jerusalén, del reino de Jesús, el Cordero Redentor. El Señor está dando a conocer su nombre, su renombre, su gloria hasta los confines de la tierra. Eso es lo que el Señor está haciendo en el mundo. ¿Quieres saber por qué el Señor no ha vuelto aún? Porque el Señor sigue expandiendo su reino. El Señor sigue llamando a gente de toda tribu, lengua y nación que vengan a reconocerlo como su Dios y su Señor. Esta es la misión de Dios y ha sido la misión de Dios desde el comienzo. Lo sorprendente, el Señor nos da el privilegio de participar en esta misión. El Señor sabe lo que hace. Y a veces este tipo de cosas me hacen decir, bueno, Señor, ¿qué no eras tú un mejor mensajero que nosotros? El Señor usa la debilidad de su iglesia aún para mostrar su gloria aún más grande. Vemos en los versículos 70 al 73 de Nehemías 7 que algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron a la obra y dieron 8,5 kilos de oro, 50 tazones, 530 túnicas sacerdotales. Y los jefes de casas paternas dieron para el tesoro 170 kilos de oro, 1,254 kilos de plata. Y el resto del pueblo dio 170 kilos de oro, 1,140 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores y algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. El pueblo entendió, el Señor está haciendo algo aquí. El Señor está haciendo, la gloria y la reputación del nombre del Señor están en juego si la ciudad no es reconstruida. Y ellos gozosamente trajeron de lo que tenían para la edificación y reconstrucción de la ciudad. Vemos que todo el pueblo dio. Vemos desde el gobernador a los jefes o líderes del pueblo, el resto del pueblo, a fin de que toda la ciudad, toda la nación pudiera ser reconstruida. A fin de que el propósito de que la gloria de Dios fuera conocida siguiera estando ahí. Hermanos,
Como decía, tú y yo tenemos el mismo privilegio esta tarde. Pues el Señor sigue en su misión de dar su nombre a conocer. El Señor sigue en su propósito e intención de que ahora por medio de su iglesia las naciones puedan ver la gloria de nuestro Señor. Y Filipenses, vemos esto en Filipenses capítulo 1. Dice Pablo a los filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hermanos, aquí Pablo está dándonos un vistazo, un poquito de esto. Esta palabra detrás de la palabra participación. Está hablando, sí, de nuestro privilegio que tenemos de conocer el Evangelio y de proclamar el Evangelio, pero también esta palabra participación conlleva una imagen de una sociedad legal oficialmente reconocida. Pablo está diciendo: le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes están comprometidos junto conmigo a llevar a cabo la misión a la cual el Señor nos ha dado. Llámese la proclamación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Más adelante le dice: todos ustedes son participantes, la misma palabra, conmigo de la gracia de Dios, ya sea en mis prisiones o defendiendo y proclamando el Evangelio. Pero también más adelante Pablo vuelve a usar esta palabra en Filipenses capítulo 4 para hablar de la participación que ellos habían tenido de maneras financieras. El Evangelio crea una comunidad de creyentes que se comprometen mutuamente a cuidarse, pero también a estrategizar cómo poder proclamar y avanzar el mensaje de nuestro Salvador. No solamente en Filipenses, sino que en Corintios se nos da a conocer esta gloriosa verdad. Sí, en nuestro curso de nuevos miembros hablamos de que la iglesia no es una sociedad, simplemente un club al cual pertenecer. No, la iglesia es más parecido a una embajada, donde como iglesia nos reunimos, como pueblo de Dios, nos reunimos a reconocer que nuestra mayor lealtad le pertenece a nuestro verdadero Rey. No le pertenece al gobierno mexicano, nuestra mayor lealtad le pertenece al Cordero Redentor que se dio a sí mismo por nosotros. Y cuando nos reunimos, venimos a reconocer que Él es nuestro Dios y que es a Él a quien queremos honrar, que es a Él a quien queremos seguir, que es a Él y solo a Él a quien reconocemos como el único soberano Rey, y venimos a rendirnos una vez más delante de Él. Y como siervos de este gran Rey, nos interesan que sus propósitos sean cumplidos aún por encima de los nuestros. Y queremos entonces que sea su voluntad la que gobierne nuestra vida, la dirección de nuestras vidas. Y en 2 Corintios 5 se nos habla de nuestra función como embajadores de Cristo Jesús, diciendo: y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos: reconcíliense con Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos unimos y estrategizamos juntos para que el reino de Dios y este mensaje de reconciliación sea llevado a cabo? Bueno, algunos de nosotros seremos llamados a ir y salir hasta los confines de la tierra. Pero hay otros de nosotros que el Señor no nos ha llamado a ir, sino nos ha llamado a ayudar y aportar y colaborar con la causa de Cristo de maneras financieras. Aquí vemos a todo el pueblo apasionarse por la causa del Señor, y su respuesta fue un aporte económico.
maneras similares. No solamente estamos llamados a darnos por completo a la causa de Cristo, pero parte de darnos por completo implica dar de nuestras finanzas. A veces se vuelve incómodo el hablar de finanzas en iglesia, ¿verdad? Pero el Señor Jesús nos advirtió, es decir, que tengamos cuidado, porque nadie puede servir a dos señores, porque o amaremos a uno o amaremos y odiaremos al otro. Nuestras finanzas reflejan lo que realmente nos interesa, porque invertimos en aquello que amamos. Por lo tanto, ¿qué reflejan tus finanzas? ¿Dónde se va la mayoría de tu dinero? Bueno, en 2 Corintios 8 vemos un ejemplo de una iglesia pequeña en debilidad, pero con un deseo generoso a contribuir. Sus hermanos dieron en abundancia a pesar de estar pasando por circunstancias difíciles. Algunos de ellos tenían gran pobreza y aún así le rogaban a Pablo que les diera el privilegio de poder contribuir. ¿Por qué? Porque ellos entendían el privilegio que es que el Señor use lo que tenemos para que el nombre del Salvador sea conocido en todo el mundo. Ellos daban financieramente como muestra de su deseo de darse por completo al Señor. Principalmente ellos daban porque entendían el Evangelio. 2 Corintios 8, versículo 9 dice: porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hermanos, el Señor Jesús, el dueño de todas las cosas, ha venido a nosotros y se despojó de su riqueza, se despojó de su gloria, se despojó de la adoración que Él merecía para venir y hacerse como nosotros. Era tal la pobreza de nuestro Salvador que vienen algunos hombres queriéndolo conocer y queriendo decir: ¿dónde te quedas, maestro? Y el Señor Jesús le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza siquiera. Aún así siguió despojándose a sí mismo al punto de dar aún lo más, aún no le quedaba nada más que darse. Punto que dio su sangre preciosa, su vida misma, a fin de que nosotros podamos llegar a conocerle y nosotros podamos llegar a ser de enemigos ahora hijos de Dios. Y como hijos, herederos de Dios, herederos junto con Cristo. ¿De qué? De todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es el creador, fundador y el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, lo que Cristo ha hecho es garantizar para nosotros que ahora todas las cosas nos pertenecen. Todo es nuestro porque todo es de Dios y nosotros somos de Él. Y el Señor nos ha regalado el privilegio de ser coherederos con nuestro Dios. El día que Él venga a restablecer su reino y que retome toda autoridad sobre todas las cosas, el Señor en su generosidad nos proveerá todo para nosotros una vez más. Tanto en 1 Corintios, Pablo arregla una disputa entre hermanos que se estaban demandando unos a otros, diciéndole: ¿qué no sabes que tú eres heredero de todo? ¿Por qué te peleas por unos cuantos migajas? Por lo tanto, mis hermanos, para ir concluyendo, si la misión del Señor nos importa, nos daremos libremente a Él. Nos daremos nuestra vida, nuestros dones, nuestros recursos, nuestro tiempo,
específico, daremos también de nuestro dinero. Porque si nosotros no podemos ir, queremos ser una iglesia que vive para regalar de lo que tiene, para que el nombre del Señor sea conocido hasta los confines de la tierra. Y al traer de nuestros diezmos y ofrendas, estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Estamos adorando a Dios por medio de ello. Estamos diciendo: Señor, mi lealtad no es a este ídolo, mi lealtad es a ti. Declaramos no solamente que nuestra lealtad es a nuestro Dios, también declaramos que nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial, que es el dueño de todas las cosas, quien es generoso, ampliamente generoso para con nosotros. Y por lo tanto, al dar, reflejamos también de esa generosidad. Pero por último, cuando damos, reforzamos en nuestro compromiso de ver la gloria de nuestro Salvador expandirse por toda la tierra. Lo damos confiando en el Señor, diciendo: Señor, que lo que contribuyamos, ya sea en nuestra vida, con nuestras manos o con nuestro dinero, que podamos verlo siendo de utilidad para tu reino. Hay un himno que no he encontrado una traducción en español todavía, pero que termina, que comienza, diciendo lo siguiente, y con esto quisiera terminar: aún si nada de nuestros esfuerzos permanezcan, aún si nuestro legado no sobreviviera, porque a menos de que el Señor quien edifica la casa, a menos de que el Señor edifique la casa, en vano construyen los edificadores. Para ti que te gozas y presumes de las ganancias del día de mañana, dime, ¿qué es tu vida? Tu vida es un vapor que se desaparece al amanecer. Por lo tanto, toda gloria sea a Cristo. Su voluntad sea llevada a cabo, su reino establecido en la tierra, así como es en el cielo. Aquel que es nuestro pan diario, adórenle a Él, el Señor de amor. Que su agua viva nos satisfaga, que el sediento compre sin precio. Y tomaremos una vez más de su copa que rebosa. Toda gloria sea a Cristo. Cuando un día el gran yo soy, el verdadero y fiel, el Cordero que fue inmolado por nosotros, está haciendo todas las cosas. He aquí, nuestro Dios vive con nosotros y Él será nuestra luz duradera y por siempre seremos de su pueblo. Toda gloria sea a Cristo. Toda gloria a Cristo, nuestro Rey. Toda gloria a Cristo, que su reino y su gobierno sea para siempre, y por siempre cantaremos: toda gloria a Cristo el Rey. Vamos a orar, mis hermanos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.